¿Qué pasos seguimos para buscar la voluntad del Señor en medio de nuestras vidas? ¿Negamos los deseos de nuestro corazón por seguir el ejemplo de Cristo? Esta semana, en Mujer para la Gloria de Dios, Jesús nos llama a la negación. Felices de estar nueva vez con ustedes, Katy Cheraldi de Núñez, Mayra Beltrán de Ortiz. Hola. Y Ailín Pagán de Salcedo. Estamos muy agradecidas de poder compartir con ustedes a través de ese espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER, de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y una vez más, las invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo, porque así otras pueden enriquecerse con este programa. Amén. El programa de hoy lo hemos titulado Jesús nos llama a la negación, y la pregunta que nos planteamos para hacer más introspección es: ¿negamos los deseos de nuestro corazón por seguir el ejemplo de Cristo? Y para iniciar nuestro programa, como siempre, vamos a orar. Amén. Katy, ¿tú puedes orar? Ay, sí, pero Amén. tan duro me diste ya. Pues oremos. Esa pregunta. Ese es el objetivo, que no te dure, que no nos quede. Oremos. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por ese tipo de preguntas que nos hace reflexionar sobre nuestro corazón. Siempre pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. Y Amén, te doy gracias, Señor, que tu palabra penetra hasta los tuétanos para que nosotros podamos vernos como realmente somos. Amén. Y eso nos ayuda a ver como tú eres, Señor, mucho más por encima de todos nosotros. Amén. Gracias, Señor, Señor. por tu amor, por tu entrega, por todo lo que tú has hecho para nosotros, Amén. Señor. Gracias. Gracias. Queremos presentar ese próximo programa, Señor. Nosotros hemos preparado y hemos hecho nuestro trabajo, pero queremos, Señor, que la obra que tú haces es mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar Amén, o pensar. Sabemos de lo que tú eres capaz, Señor, y de nuestra incapacidad. Amén. Presentamos a ti, Señor, y pedimos tu ayuda. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues la semana pasada vimos cómo nuestra cosmovisión afecta lo que creemos y nuestra manera de afrontar la vida. Definitivamente. Es importante, no es solamente creencia, es cómo nosotros comportamos Nos todos los días. enfrentamos así. Y al tener una cosmovisión terrenal, es imposible ver lo que Dios está haciendo y por tanto perdemos el gozo que Él quiere regalarnos. Amén. Hoy queremos continuar evaluando esto, pero a modo de aplicación debemos reflexionar sobre nuestra cosmovisión. Como Dios nos dijo que lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1, versículo 9. Debemos evaluar nuestra cosmovisión para que entendamos bien lo que el Señor nos dice mientras caminamos en esta tierra. Así es. Así es, y como ocurrió en aquel momento en que Jesús fue crucificado y resucitó, fue un momento de dificultad que les llevó a evaluarse. Y no es diferente con nosotras, en Así verdad. es. Exactamente. Cuando nos ocurre lo inesperado, necesitamos en verdad evaluar los acontecimientos por encima del sol, porque humanamente no hallamos respuestas. Como sus pensamientos y sus caminos no son los nuestros, como nos dice Isaías 55:8, entonces necesitamos depender Amén. del Espíritu Santo Totalmente. para Amén. que Él dirija nuestros pensamientos, Amén. para que Él nos saque del cajón, Él nos Así permita es. ir más allá, ver cosas que humanamente no pudiéramos Así ver es, en así verdad. Como cristianas, esto también consiste en leer las Escrituras, meditar sobre ellas y orar sobre ellas para que ellos transformen nuestra mente. Por eso siempre es sabio atesorar la palabra Amén. y guardarla en el corazón antes. Oigan, esto es muy importante, Ay, sí. antes de que nos llegue la tribulación. Porque llegará.
Claro, en el que mundo sí. tendréis tribulación, dice la palabra. Y es mucho más fácil aceptar la voluntad de Dios cuando ya su verdad ha renovado nuestro pensamiento y podemos ver una perspectiva espiritual mucho más allá de lo que nuestra humanidad nos permite. Amén. Esa es la condición. Sí, totalmente, Ailín. Y claro, los eventos pueden distorsionar nuestros pensamientos Claro. Sí. y confundirnos. Sí, claro. Pero cuando estoy en medio de una tormenta y estoy buscando dirección, Amén. el Espíritu Santo me dirige a su verdad, la cual ya yo conozco y solamente tengo que aplicarla en esa situación en particular. Exactamente. Y es una oración que nosotras debemos hacer siempre y no solamente en medio de las tribulaciones, es pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestra forma de pensar para tener una perspectiva divina y eternal. Leamos lo que Jesús mismo dijo en Mateo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Y el Señor no está diciendo aquí que Él va a contestar todas nuestras peticiones de forma afirmativa, sino que todas las peticiones que hagamos de acuerdo con su plan serán respondidas según su voluntad prevalecerá. Y es interesante, cuando tú estabas hablando, Maya, yo estaba pensando, wow, como yo era atleta en el pasado, nosotros no entramos en esos juegos de competencia sin ensayar. Sin entrenar. No, claro, sin entrenar. Nosotros Había tenemos que entrenarlo para ganar esa Y competencia. muchas veces muy duro. Así mismo, pues es lo mismo que en la vida cristiana. Yo necesito ensayar, Entrenar. yo necesito estudiar esa palabra. Claro. Yo necesito aplicarla a mi vida para que cuando viene El momento. la competencia, la tormenta, Sí, sí. ya yo tengo una idea de lo que yo debo hacer y no me cojo de sorpresa Sí. en esa. Aunque puede ser que no sé qué hacer, yo sí tengo un base Una Exacto. base, sí. para saber, ya yo estoy aprendiendo a oír la voz Amén. Sí. del Señor. Y como estamos en el proceso en que Dios nos está formando a la imagen de su Hijo, como Romanos nos dice, y por tanto Él quiere que pensemos como Él piensa. Por eso debemos estar dispuestas a rendir nuestros sueños y expectativas Amén. según lo que Él tiene planeado para nuestras vidas. Suena bien fácil, Ujú. no Pero tan fácil no. aplicar, pero es para nuestro bien. Claro que sí. Amén. Si todo lo que ocurre es para nuestro bien, entonces necesitamos recordarnos que su plan es mejor que el nuestro. Definitivamente. Siempre. Aun cuando no lo sintamos así en el momento. Y no vamos a sentirlo en el momento. Tampoco muchas veces entendemos lo que Él está haciendo. Así es. Esta disposición de nuestro corazón nos llevará a evitar rebeldía como Dios, contra Dios y a cultivar su paz en nosotros. Amén. Así es, Amén. y también para poder conocer mejor su plan, necesitamos moldear nuestra mente Amén. según su verdad. O Amén. sea, hay una frase que leí hace unos años que dice, Dios no puede llenar unas manos que ya están llenas, tenemos que vaciarla primero y entonces Él la llenará con algo mejor. Amén, así o sea, esto es clave, siempre tenemos que recordar que sus planes son mejores que los Amén. nuestros. Amén. Ahora bien, su revelación en nuestra vida va a ser progresiva. Y gracias a Dios que es así. Sí, Sí, imagínense si definitivamente. te da todo. Gracias, Señor. De hecho, no es porque Dios sea malévolo o porque no quiera que le entendamos, sino porque en su misericordia y su bondad, Él solo nos revela lo que nosotros somos capaces de ir entendiendo Amén. poco a poco, a medida de que vamos madurando en la fe y tenemos mayor conocimiento y entendimiento espiritual de Dios y de nuestras circunstancias. Él se revela entonces a cada uno de sus hijos según su entendimiento y su nivel de aceptación. Y esto es algo que solamente un Dios omnipotente como en el que creemos puede hacer. En verdad es una muestra de su amor y Amén. cuidado. Amén, amén. Y al hacerlo así, Ailín, aprendemos mejor a escuchar su voz y caminar en el Amén. Espíritu. Amén. Para nosotras, sus enseñanzas nos pueden parecer abrumadoras porque Dios es incontenible. Sin embargo,
nada es imposible para Dios. Y ese nada otra vez. Sí, nada es imposible para Dios, recordemos eso. Y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Amén. Con cada paso nuestra fe crece para alcanzar un próximo nivel en nuestra madurez espiritual. Recuerdo que el pastor Henry Blackaby dijo en una conferencia en nuestra iglesia algo que hace mucho sentido, y es que él busca a donde él ve a Dios obrando y entonces se une a él. En el caminar Dios, Él te enseñará si te quiere trabajando ahí o si solamente necesitas aprender algo puntual para luego ir a donde Él te quiere. Cada vez que recibamos un no, recordemos que este no solamente surge en la persona que nos lo verbaliza, sino que también hay algo que Dios nos está enseñando, porque Dios es soberano. Amén. Eso que usted acaba, me retumba. O sea, esa persona que me está diciendo que no es esa persona, es Dios, que te está diciendo no, Aileen, no, Mayra, no, Katy. Ok, ahora en vez de enojarme, yo tengo que ver, ¿qué es que el Señor quiere? Amén. Y la paz vuelve en vez que esa lucha adentro. Pero ¿por qué no? ¿Por qué eso? ¿Por eso? No. Paz. Eso es lo que él dice. Amén. Paz. En todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de esta serie, necesitamos resaltar la resurrección como la base de todo. Este evento fue que lo cambió todo. Sí. Y no solamente para el mundo de manera general, sino para nuestras vidas de manera personal. Pablo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Amén. Su muerte y resurrección conquistó no solamente la muerte, sino también el poder del pecado en las vidas de los creyentes. Y esto es lo que nos da vida, esperanza y la razón para persistir en la fe a pesar de las dificultades. Amén. Como tú dices, las tribulaciones vienen, pero Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Y Dios tiene un propósito con todo y Él es bueno. Él utilizará todo para bien y podemos confiar en Él. Amén, así es, Katy. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Jesús vivió una vida no solamente sin pecado, sino en total alineamiento con la voluntad de su Padre. Aún en su momento de mayor agonía, Jesús, que tuvo que sufrir injusticia, humillación, perjuicio a punto de ser odiado, abandonado por sus amigos íntimos, agonía y una muerte cruel, y aún teniendo un nombre que es sobre todo nombre, sin embargo, Jesús fue tratado como el peor de los criminales, pero él sabía que todo esto respondía al plan de su Padre y por eso, en su misión, en todo momento se sometió. Amén. Y ese es nuestro máximo ejemplo, ese es nuestro punto de referencia. Y es algo que quiero enfatizar, sobre todo para nosotras las mujeres, en donde hoy en día la palabra sumisión tiene una connotación tan negativa. Sumisión es igual a Jesús y ese ejemplo que Él nos dio debe de ser nuestro mayor estímulo para nosotras someternos a lo que Dios nos ha llamado a someternos. Amén. Y todo esto, Jesús, como lo mencioné, fue voluntario para reconciliarnos a nosotros con el Padre, poder tener paz en las tribulaciones y poder entonces pasar a la eternidad con Él. O sea, su sumisión tuvo un objetivo y fue cumplir con el plan redentor de su Padre Dios por amor a nosotros. Amén. Wow. Y yo, Katy, Aileen, ¿por qué es que entonces pensamos que la vida del cristiano debe ser sin aflicciones? Wow. O sea, una contradicción. Cuando desde Génesis 3 la vida de este mundo ha ido de mal en peor. Eso nos enseña. Exactamente. No somos muy inteligentes. A menos de que ajustemos nuestras expectativas a la realidad, viviremos frustradas y perderemos la paz que Jesús nos dejó. Jesús, como el príncipe de paz, es nuestra paz y no hay otra forma de encontrarla. Amén. Regresando a Galilea después de la resurrección, todos estaban esperando a Jesús porque Él les había convocado allí. Ya los ojos de los discípulos habían sido abiertos al hecho de que Jesús había resucitado, pero todavía no sabían lo que iba a ocurrir después. Y yo me imagino que todavía algunos pensaban que serían liberados del dominio de los romanos. Así es. Y aunque no sabemos lo que pensaron los discípulos,
y en especial Pedro, Sí. luego de todo lo sucedido, estoy seguro de que tuvieron emociones encontradas. Pedro, por ejemplo, dado que había abandonado y negado a Jesús cuando él lo más necesitaba. Además de que esto tampoco sabían cómo Jesús reaccionaría. Pedro no sabía si Jesús recordaría los momentos compartidos, como cuando le cambió el nombre. Así es. Cuando él y su tripulación pescaron toda la noche y volvieron con las redes vacías, que encontraron a Jesús predicando, y éste les pidió retirar la barca para que pudieran predicar desde la orilla. Y cuando terminó, Jesús les pidió salir de nuevo a pescar, y entonces volvieron con las redes sobrecargadas de peces. Tanto fue que Juan y su hermano tuvieron que ayudarles para que no se hundieran. de la Imagínense cantidad de la peces. cantidad. Y esos son pescadores Exactamente. experimentados, no nosotras que Así no es. sabemos nada. Y de hecho, recordemos que la noche era el mejor tiempo para pescar. Según los pescadores profesionales, ese era el momento del día en que pescaban, en la noche. Y ahora un rabí carpintero les ordena que vayan de nuevo al mar en pleno día. Sin embargo, los resultados, como vimos, fueron espectaculares. Así o sea, mismo tantos es. peces pudieron pescar que no podían casi ni cargarlos, ni El llevarlos. Dios de lo imposible. Esta fue una poderosa lección para Pedro, porque Lucas 5, versículo 9 nos relata que Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. El Señor había abierto sus ojos a su poder, porque leemos que el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros. Y esta es una lección contundente que nos enseñan que las habilidades, esfuerzos y buenas intenciones no son suficientes, sino que Jesús es quien hace que tu vida sea productiva. Amén. Así Sí. es. Y yo me imagino lo que Pedro estaba pensando, que su reacción fue: soy un pecador. Un pecador, así. Yo o sea, puedo imaginar, Sí. y ese carpintero aquí creo que sabe de pescar. exactamente. Especulación, obviamente, pero su reacción, obviamente, estaba pensando algo no Sí. de Dios en ese Sí, sí, sí. momento. Así es. Y esto fue un momento cuando Pedro recibió su llamado. No temas, desde ahora serás pescadores de hombres, Amén. como Lucas capítulo 5, versículo 10 nos dice. Y él dejó todo atrás y siguió a Cristo. Amén. Por eso es que imagino que al Jesús ser crucificado, Pedro pensó que lo había perdido todo. Así es. Pero al mismo tiempo, albergando un gran arrepentimiento por haber negado a Jesús y sin saber lo que depararía el futuro. Y si también Pedro falló gravemente, también la Biblia nos relata de muchos otros momentos en que Pedro fue obediente a Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículo 29, cuando en fe Pedro caminó sobre las aguas. Wow, sí. Mire, yo pienso en esto. Wow. En medio de una tempestad, Y las olas así. las olas tirándose, el viento dando y Ese él barquito pida maniándose. Sí, ay, salir ay, del ay. barco, si fuera yo en posición fetal abajo llorando. Bueno. Claro. Sálvame. Llena de Sí, sí, miedo. sí. Él tenía valor. Y sí. Uno se lo critica, pero él tenía mucho Por su valor. reacción después, pero inicialmente fue Fue un admirable, hombre así realmente, un mismo. ejemplo. Mostró valor, sí. Así mismo. Y cuando estaba en Cesarea, en Filipo, que respondió correctamente la pregunta de quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, como leemos en Mateo 16. A lo que Jesús contestó: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Como Mateo 16, versículos 17 y 19 nos relata. Y me imagino que Pedro debió de sentirse muy bien en aquel momento, especialmente porque los otros discípulos fueron todos testigos de esto. eso Sí, también, claro. sí, pero al mismo tiempo, Pedro probablemente recordaba también cuando Jesús
les reprendió justo después de este mismo evento, cuando Pedro trató de corregirlo. Sí, que Jesús comenzó a compartirles todo el sufrimiento que tenía que padecer de parte de los sacerdotes y líderes judíos, cuando Pedro, con buenas intenciones, le dijo a Jesús que Dios no lo permitiría y eso nunca le acontecerá. Escuchemos las palabras severas de Jesús. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Wow. Es decir, que en un primer momento Dios usó a Pedro y tan solo unos minutos después, este mismo Pedro actuó como si estuviera alineado con la agenda de Satanás. Wow. Todo esto lo podemos leer en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Wow. O sea que nosotros podemos ser instrumentos de Satanás sin darnos cuenta. Pero de los dos lados. De los dos lados. Eso mismo, sí. Ay. Al Señor que nos ayude a no fallarle. Sí, porque no solamente somos capaces. Sí, ha pasado también. Que guarde nuestros corazones, porque el corazón es engañoso. Lo hemos hecho. Sí. Y aquí hay varias lecciones importantes para nosotras. Primera, que no debemos actuar solamente basados en nuestros impulsos y sentimientos. Así es. Por más buenas que parezcan ser nuestras intenciones. Segundo, que debemos procurar caminar en comunión con el Espíritu. Amén. Y en concordancia a su verdad. Sí. Y tercero, que en todo tiempo debemos orar y pedir al Señor que nos dé su discernimiento para conocer su propósito en cada circunstancia de nuestras vidas. Amén. En su poder y solamente en su poder y gracia que mantenemos en el carril correcto de su verdad. Amén. Jesús no escondió nada. Y la realidad es que cualquier persona que lo siga es por su gracia y a través de su poder obrando en ellos. No somos nosotras. En este punto que estamos relatando, Jesús lo que estaba era estrechando y explicando su llamado. Y por eso fue tan explícito y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma su cruz y sígame. Como Mateo 16:24 nos dice. Y la realidad es que desde nuestro plano humano y terrenal, quien por voluntad propia quiere inscribirse en un movimiento en donde el primer requisito que se le hace es el negarse a sí mismo y la persecución. Así es. Como, bueno. Sí. La realidad es que si no fuera por Dios, ninguna de nosotras lo elegiríamos así a Él. No Esa es la realidad. Está claro. Primera de Juan nos enseña claramente que dado su amor por nosotros, Dios fue quien nos eligió a nosotros primero cuando aún éramos sus enemigos. Amén. Y en verdad todo lo que encierra la vida cristiana es posible por su gracia. Amén. Y creo que este es un buen momento para terminar el programa de hoy, recordándonos la importancia de mantenernos conectadas en todo momento a nuestra fuente de vida, cada día. Y ese es Jesús. Amén. Oremos y pidámosle a Dios que podamos seguir creciendo en su conocimiento y en su amor, meditar sobre nuestro llamado. Y recuerden siempre orar también por este espacio de Mujer para la Gloria de Dios y toda iniciativa por compartir su evangelio. Amén. Y no dejen de responder, recuerden las preguntas que estamos posteando en Instagram con el propósito de sacar mayor provecho personal del contenido de Mujer para la Gloria de Dios. Nos vemos en nuestro próximo programa, donde seguiremos con la serie de la vida de Jesús. No dejen de sintonizarnos. Estamos esperándolas. Así es. Y saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @todo en mayúscula MPLGDD, Mujer para la Gloria de Dios. Y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Bendiciones.